El jarrón no podía creerlo. «¿Flores?», murmuró. «Pero, ¿cómo?». El alfarero se arrodilló junto al sendero tocando suavemente los pétalos de una flor silvestre. «Siempre supe de tu grieta», dijo con ternura. «Desde el primer día. Y decidí convertir tu supuesta debilidad en algo hermoso. Hace 2 años», continuó el anciano, «sembré semillas de flores silvestres a lo largo de todo este camino, pero solo en tu lado. Cada día, cuando caminas conmigo, el agua que gotea de tu grieta riega estas semillas. Poco a poco, flor tras flor, has creado este jardín sin siquiera saberlo». El jarrón agrietado estaba en shock. Durante 2 años se había sentido inútil, defectuoso, una carga. Y todo ese tiempo, sin saberlo, había estado creando belleza. «Pero yo pensaba que era un fracaso», dijo con voz quebrada. «¿Fracaso?», sonrió el alfarero. «Mira a tu alrededor. Cada mañana cuando bajo al pueblo recojo estas flores. Las vendo en el mercado, las pongo en la mesa de mi casa, las regalo a los enfermos del hospital. Alegran los días grises, consuelan a los tristes. Y todo esto existe porque tú tienes esa grieta». El anciano continuó. «El jarrón perfecto cumple su función perfectamente, es cierto. Me trae agua completa. Pero tú me traes agua y belleza. Tú me traes utilidad y propósito. Tu grieta no es un defecto, es tu don único. Es lo que te hace especial». Por primera vez en 2 años, el jarrón agrietado sintió algo diferente a la vergüenza. Sintió asombro. Sintió gratitud. Sintió que tal vez, solo tal vez, su existencia tenía sentido después de todo. «¿Pero amo?», preguntó aún confundido. «¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me dejó sufrir pensando que era inútil?». El alfarero lo miró con profunda sabiduría. «Porque necesitabas descubrirlo por ti mismo. Si te lo hubiera dicho el primer día, habrías pensado que solo intentaba hacerte sentir mejor. Pero ahora, al ver las flores con tus propios ojos, al entender el impacto real que has tenido, no es solo una palabra de consuelo. Es una verdad que puedes ver, tocar, oler». Esa mañana el camino de regreso fue diferente. El jarrón perfecto seguía llevando su agua completa, orgulloso como siempre. Pero ahora el jarrón agrietado dejaba caer cada gota con un propósito nuevo. Ya no eran gotas de fracaso, eran gotas de vida. Ya no se sentía avergonzado, se sentía necesario. Pero la historia no termina ahí, porque el jarrón perfecto había estado escuchando toda la conversación. Y por primera vez en su existencia sintió algo que nunca había experimentado: duda. Durante años se había sentido superior, completo, mejor que su compañero agrietado. Pero ahora entendía algo perturbador. Él cumplía su función, sí, llevaba agua, sí. Pero más allá de eso, ¿qué? No había flores en su lado del camino, no había belleza extra. No había un propósito adicional, solo hacía exactamente lo que se esperaba de él, nada más, nada menos. Era perfectamente ordinario. Esa noche, mientras descansaban en el taller del alfarero, el jarrón perfecto finalmente habló. «Amo», dijo con una voz que ya no sonaba tan segura. «He sido perfecto toda mi vida, sin grietas, sin defectos. Pero ahora me pregunto, ¿para qué sirve ser perfecto si solo cumplo con lo mínimo esperado?». El alfarero, que estaba trabajando en su rueda de alfarero, sonrió sin dejar de moldear la arcilla. «Esa es una pregunta muy sabia», respondió. «Verás, la perfección técnica es valiosa. Sin ti, no tendría suficiente agua para mi trabajo. Eres confiable, constante, predecible, y eso es importante. Pero», continuó, «la verdadera magia no está en ser perfecto, está en ser útil a tu manera única. Tu compañero agrietado no es valioso, a pesar de su grieta. Es valioso porque tiene esa grieta. Su supuesta debilidad es precisamente lo que lo hace especial, lo que lo hace irreemplazable». El jarrón perfecto quedó en silencio, procesando estas palabras. Toda su vida había pensado que su valor residía en su perfección. Ahora entendía que había confundido ausencia de defectos con presencia de propósito. Había sido tan enfocado en no fallar que nunca había considerado cómo podría sobresalir. Ahora, permíteme detener la historia un momento para hablarte a ti que me escuchas. Tal vez estés en tu casa, en el trabajo, en el autobús. Tal vez estés en México, España, Argentina, Colombia o cualquier otro lugar. Me encantaría saber. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Me hace sentir que, aunque estemos lejos, compartimos este momento. Volvamos a la historia. Los días siguientes fueron reveladores.
El alfarero notó un cambio en ambos jarrones. El agrietado caminaba con más dignidad, dejando caer sus gotas con propósito. El perfecto caminaba más callado, más pensativo, menos presumido. Ambos estaban aprendiendo una lección que muchos humanos nunca aprenden. Una mañana, mientras llenaba los jarrones en el río, el alfarero decidió compartir con ellos una verdad más profunda. «Mis queridos jarrones», dijo, «déjenme contarles algo. Cuando los hice, a ambos no fue por accidente. El jarrón perfecto, te hice con toda mi concentración y habilidad. Eres el resultado de años de experiencia y técnica refinada. Pero tú», dijo mirando al jarrón agrietado, «tu grieta tampoco fue accidental. La vi formándose en el horno. Pude haberte sacado antes, pude haber ajustado la temperatura, pero algo me dijo que te dejara así. Algo me dijo que esa grieta tenía un propósito. Y 2 años después mira cuánta belleza ha surgido de ella». El jarrón agrietado estaba asombrado. «¿Entonces, usted permitió mi grieta a propósito?» «No exactamente», respondió el sabio alfarero. «No la causé, pero la permití, porque he aprendido que a veces las imperfecciones tienen un propósito que solo el tiempo puede revelar. A veces lo que parece un error es en realidad parte de un diseño más grande». Esta revelación cambió todo para el jarrón agrietado. Ya no era un defecto que había que tolerar. Era una característica que había sido prevista, o al menos permitida, porque serviría a un propósito mayor. Su grieta no era su vergüenza, era su identidad, era su contribución única al mundo. A veces pensamos que nuestros defectos nos hacen menos valiosos, que nuestras grietas nos convierten en personas rotas, que nuestras imperfecciones son errores que debemos esconder. Pero hoy voy a contarte la historia de un alfarero sabio y 2 jarrones muy diferentes. Una historia que te enseñará que lo que consideras tu mayor debilidad podría ser tu mayor fortaleza. Quédate hasta el final, porque esta lección podría cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes un alfarero anciano. Sus manos, arrugadas por los años y marcadas por la arcilla, creaban las vasijas más hermosas que cualquiera hubiera visto. La gente venía desde pueblos lejanos para comprar sus jarrones, sus platos, sus tazas. Pero lo más curioso de este alfarero no era su habilidad, sino su sabiduría. Cada mañana, antes de que el sol despertara completamente, el alfarero caminaba hasta el río que atravesaba el valle. El río estaba a exactamente 1 hora de su casa, subiendo una colina empinada. Era un camino largo y cansado, especialmente para un hombre de su edad. Pero él lo hacía cada día sin falta, porque su trabajo dependía del agua fresca del río. Para llevar el agua, el alfarero usaba 2 grandes jarrones de cerámica que colgaban en los extremos de un palo de bambú que llevaba sobre sus hombros. Estos 2 jarrones parecían idénticos a primera vista. Ambos eran del mismo tamaño, del mismo color terracota. Ambos habían sido creados por sus propias manos. Pero había una diferencia fundamental entre ellos. Una diferencia que cambiaría toda esta historia. El primer jarrón era perfecto, sin una sola grieta, sin el más mínimo defecto. Sus paredes eran lisas, su forma impecable, su sellado hermético. Cada mañana, cuando el alfarero lo llenaba en el río, el agua permanecía dentro durante todo el camino de regreso. Al llegar a casa, el jarrón perfecto seguía lleno hasta el borde. Ni una sola gota se perdía. El segundo jarrón tenía una grieta, una pequeña fisura que recorría uno de sus costados, desde el borde hasta casi la mitad. El alfarero lo sabía, por supuesto. Él mismo lo había notado cuando salió del horno años atrás. Un pequeño defecto de cocción. Hubiera podido destruirlo y hacer uno nuevo, pero por alguna razón que nadie entendía, decidió quedarse con él. Cada mañana, cuando llenaba ambos jarrones en el río, algo predecible sucedía. Mientras el jarrón perfecto retenía cada gota, el jarrón agrietado comenzaba a gotear. Lentamente, constantemente, el agua se escapaba por su grieta. Durante toda la hora de camino de regreso, el jarrón dejaba un rastro de gotas detrás del alfarero. Y cuando finalmente llegaban a casa, el jarrón agrietado solo conservaba la mitad del agua que había partido. Los años pasaron así. Cada día el mismo ritual. El jarrón perfecto, orgulloso y satisfecho, cumpliendo su función al 100%. El jarrón agrietado, avergonzado y triste, perdiendo la mitad de su contenido en cada viaje. Si los jarrones pudieran hablar, esta sería su conversación silenciosa cada mañana. El jarrón perfecto pensaba con orgullo: yo cumplo mi propósito perfectamente. Llevo el agua que mi amo necesita sin desperdiciar ni una gota. Soy útil, soy valioso. Soy exactamente lo que un jarrón debe ser. Y cada día su confianza crecía.
Se sentía indispensable, superior, completo. Pero el jarrón agrietado vivía atormentado por pensamientos muy diferentes. Soy un fracaso, pensaba cada mañana. Mi amo hace el mismo esfuerzo llevándome a mí que llevando al jarrón perfecto, pero yo solo entrego la mitad del resultado. Por mi culpa, él tiene que hacer el doble de viajes. Soy una carga, soy inútil. Ojalá me hubiera destruido cuando tuvo la oportunidad. 2 años pasaron de esta manera. 730 viajes al río. 730 veces que el jarrón perfecto llegaba lleno y el agrietado llegaba medio vacío. 730 veces que el agrietado se llenaba de vergüenza y frustración, hasta que un día el peso de la culpa se volvió insoportable. Era una mañana como cualquier otra. El alfarero llenaba los jarrones en el río, cantando suavemente como siempre hacía. El agua fresca entraba en ambas vasijas, y entonces, antes de que el anciano colocara el palo de bambú sobre sus hombros, el jarrón agrietado finalmente habló. «Amo», dijo con una voz llena de vergüenza. El alfarero se detuvo sorprendido. En todos estos años nunca había escuchado hablar a sus jarrones. «Sí», respondió con gentileza. El jarrón agrietado continuó con voz temblorosa. «Debo pedirle perdón». «¿Perdón?», preguntó el alfarero. «¿Por qué?». «Por ser un fracaso», respondió el jarrón. «Por no cumplir mi propósito. Usted hace todo este esfuerzo cada mañana, carga con mi peso durante 1 hora completa y yo solo puedo entregarle la mitad del agua. Por mi culpa usted debe trabajar el doble. Soy defectuoso. Soy una decepción. Merezco ser destruido». El alfarero escuchó en silencio. Una sonrisa suave apareció en su rostro arrugado. «Ven conmigo», le dijo al jarrón. Y en lugar de comenzar el camino de regreso a casa como siempre hacía, el anciano comenzó a caminar lentamente junto al sendero, con el jarrón agrietado en sus manos, observando el camino que recorrían cada día. «Dime», preguntó el alfarero, «¿qué ves en mi lado del camino?». El jarrón miró. En el lado donde siempre viajaba el jarrón perfecto, el sendero era árido y seco. Solo tierra polvorienta y algunas piedras, nada más. «No veo nada especial, amo», respondió el jarrón. «Solo tierra seca». «Ahora mira tu lado del camino», dijo el alfarero, y el jarrón agrietado miró hacia el otro lado del sendero. Lo que vio lo dejó sin palabras. En su lado del camino, el que él recorría cada día goteando, había flores. Hermosas flores silvestres de todos los colores imaginables. Rosas, amarillas, púrpuras, blancas. Un jardín completo que se extendía por todo el camino desde el río hasta la casa del alfarero. Los meses siguientes trajeron más cambios. El jardín del camino creció más exuberante. Las flores atrajeron mariposas y abejas. Las abejas polinizaron más plantas en el valle. El valle se volvió más verde. Todo porque un jarrón tenía una grieta y un alfarero tuvo la sabiduría de ver el potencial en la imperfección. Un día, un joven alfarero del pueblo vecino visitó al anciano. Estaba frustrado con su trabajo. «Maestro», dijo, «cada jarrón que hago tiene algún defecto. Una asimetría aquí, una grieta allá, un color desparejo. Nunca logro la perfección. Estoy pensando en abandonar la alfarería». El anciano sonrió y lo llevó a caminar por el sendero hasta el río. Le mostró las flores. Le contó la historia de sus 2 jarrones. Y al final le dijo algo que el joven nunca olvidaría. «La perfección es admirable, pero la autenticidad es inolvidable. Tus supuestos defectos podrían ser precisamente lo que hace que tu trabajo sea único. No busques eliminar toda imperfección. Busca entender qué propósito podría servir». El joven se fue ese día con una perspectiva completamente nueva. Y el anciano alfarero regresó a su taller, donde sus 2 jarrones lo esperaban. Esa noche reunió a ambos jarrones y les compartió una última lección. «He vivido muchos años», comenzó, «y he aprendido algo sobre la vida. Todos somos como ustedes 2. Algunos parecemos perfectos en la superficie. Otros llevamos nuestras grietas a la vista. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. No eres valioso porque eres perfecto. Eres valioso porque tienes un propósito. Y a menudo, tu propósito está precisamente en lo que consideras tu mayor debilidad. La persona tímida se convierte en el mejor oyente. La persona que sufrió se convierte en el mejor consolador. La persona que cayó se convierte en el mejor guía para otros que caen. Tu grieta», dijo mirando al jarrón imperfecto, «es tu superpoder. Es lo que te hace diferente en un mundo lleno de copias. Es tu historia, tu carácter, tu contribución única. Y tú», dijo mirando al jarrón perfecto,
Tu perfección también tiene valor. Eres confiable cuando otros fallan. Eres constante cuando otros vacilan. Eres la base sólida sobre la cual otros pueden construir. Los dos jarrones finalmente comprendieron. No se trataba de ser mejor que el otro. Se trataba de ser exactamente lo que cada uno era, sin pretender ser otra cosa. El perfecto dejó de menospreciar al agrietado. El agrietado dejó de envidiar al perfecto. Ambos encontraron paz en su propósito. Pero la lección más profunda estaba por venir. Un día, un rico comerciante visitó al alfarero. Vio los dos jarrones y ofreció una fortuna por ellos. Son extraordinarios, dijo. Uno por su perfección técnica, el otro por su carácter único. Los pondré en mi mansión. El alfarero negó con la cabeza. No están a la venta, respondió. Son mis compañeros, y me enseñan cada día algo que ningún dinero puede comprar. El comerciante insistió duplicando su oferta, luego triplicándola, pero el anciano fue firme. Usted ve vasijas de cerámica, explicó. Yo veo maestros. Cada mañana me recuerdan que la perfección y la imperfección pueden coexistir, que cada uno tiene su lugar, que lo que parece una debilidad puede ser una fortaleza disfrazada. ¿Cuánto vale esa lección? No tiene precio. El comerciante se fue intrigado, y esa misma noche miró su propia vida de manera diferente. Él también se había pasado años persiguiendo la perfección, escondiendo sus errores, avergonzándose de sus fracasos. Pero la historia de los jarrones le había mostrado otra forma de ver las cosas. Tal vez sus fracasos también habían regado jardines que aún no podía ver. Ahora, después de escuchar esta historia, quiero preguntarte algo importante. ¿Cuál es tu grieta? ¿Qué parte de ti has considerado un defecto? ¿Tu timidez? ¿Tu sensibilidad? ¿Tu pasado difícil? ¿Tu apariencia? ¿Tu forma única de ver las cosas? ¿Y si te dijera que esa grieta que tanto odias podría ser exactamente lo que el mundo necesita de ti? Tal vez eres muy sensible y piensas que es una debilidad, pero tu sensibilidad te permite entender el dolor de otros de una manera que las personas fuertes nunca podrán. Tal vez cometiste grandes errores en el pasado y cargas con la vergüenza, pero esos errores te dieron una sabiduría que solo el sufrimiento puede enseñar. Tal vez no encajas en los estándares de belleza convencionales, pero tu autenticidad inspira a otros a aceptarse a sí mismos. Mira, la sociedad te venderá la mentira de que debes ser perfecto, sin grietas, sin defectos, sin historia, como una vasija salida de una fábrica, idéntica a millones de otras. Pero esa no es vida, esa es existencia. La vida real, la vida significativa, siempre incluye grietas, y de esas grietas brotan las flores más hermosas. El jarrón agrietado pasó 2 años odiándose a sí mismo por algo que resultó ser su mayor regalo. ¿Cuánto tiempo has pasado tú odiando partes de ti que podrían ser tu mayor fortaleza? ¿Cuántas oportunidades has rechazado porque pensabas que no eras suficiente? ¿Cuántos sueños has enterrado porque tu grieta te hacía sentir descalificado? Es momento de cambiar esa narrativa. Es momento de entender que no necesitas arreglarte antes de comenzar. No necesitas ser perfecto antes de ser útil. No necesitas esconder tus grietas antes de contribuir al mundo. De hecho, tus grietas podrían ser exactamente lo que hace que tu contribución sea única e invaluable. Piensa en las personas que más han impactado tu vida. ¿Eran perfectas? Probablemente no. Probablemente eran personas que habían pasado por dificultades, que tenían sus propias grietas, pero que usaron esas experiencias para conectar contigo de una manera profunda y real. La perfección inspira admiración, pero la autenticidad inspira transformación. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu grieta? ¿Seguirás escondiéndola, avergonzándote de ella, deseando que desaparezca? ¿O vas a hacer lo que hizo el jarrón agrietado cuando finalmente entendió su propósito? Vas a llevarla con dignidad. Vas a dejar que gotee belleza en el camino. Vas a permitir que otros vean que las imperfecciones no descalifican, sino que a menudo son precisamente lo que califica. El alfarero sabio no necesitaba 2 jarrones perfectos. Necesitaba 2 jarrones diferentes, cada uno cumpliendo su propósito único. Y el universo no necesita otra versión perfecta de lo que ya existe. Te necesita a ti, con todas tus grietas, con toda tu historia, con toda tu autenticidad, porque hay flores que solo tú puedes regar. Hay caminos que solo tu particular combinación de fortalezas y debilidades puede embellecer. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si ha cambiado aunque sea un poco la forma en que te ves a ti mismo, me encantaría saberlo. Dime en los comentarios,
¿Cuál es tu grieta y cómo vas a usarla para crear belleza? Y dime desde dónde me escuchas. Cada comentario me recuerda que aunque estemos lejos, compartimos estas lecciones. No olvides suscribirte para más historias que transforman perspectivas. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que sus imperfecciones no son errores, sino características únicas. Y deja tu like si esta historia te ayudó a ver tus grietas de manera diferente. Recuerda esto: el jarrón perfecto lleva agua. El jarrón agrietado lleva agua y flores. Tú decides cuál quieres ser. Pero si me preguntas, yo elegiría las flores cada vez, porque al final de todo nadie recuerda a los perfectos. Recuerdan a los auténticos, a los que regaron jardines sin siquiera saberlo, a los que convirtieron sus grietas en canales de belleza. Esa es tu historia. Ahora ve y vívela.